delicado, ya sin dudas en lo que se conoce mundialmente como la segunda ola. El caso de Mauro Viale de alguna manera le puso rostro a esta segunda ola. Habíamos pasado un año en el cual todos los pronósticos más terribles quedaron chiquitos al lado de lo que fue el sufrimiento económico de una parte enorme de la población. Entonces ahora, si a eso le sumás la vacunación VIP y demás, vos tenés a un gobierno con muy poquita autoridad moral, con muy poquita autoridad científica para pedir, reclamar y acomodar las piezas del tablero con los cierres y con las restricciones y todo eso. Mucha gente que porque si lo cumple no puede comer está reclamando. Mucha gente que no quiere cumplir porque no quiere. Esta noche en Telenoche hay un informe de Scioli de una fiesta en Belgrano, en una casona antigua, que piense lo que piense, no podés creer cómo eso ocurría sin barbijo, sin protocolo, sin ningún tipo de cuidado de nada. Este mismo fin de semana, ya con restricciones, control, todo. Cero, control cero, la policía llega y se va, los policías no saben qué hacer, los gobiernos no saben qué hacer, la gente está entre triste, preocupada, fundida, ahora con miedo. Nos damos cuenta que la parte coronaria, si se quiere, del coronavirus también es muy potente, insisto, con el caso de Mauro Viale y demás, y aparecen angustias y aparecen incertidumbres, José, y me imagino que vos en el consultorio estás acostumbrado y estás escuchando mucho de todo esto. ¿Vos qué sentís? ¿Qué ves en esta segunda ola? ¿Cómo estás recibiendo a los pacientes? ¿Qué te dicen? Es una síntesis muy buena, lamentablemente, aquella que has hecho. Efectivamente estamos... Y eso se corrobora no solamente en el consultorio, ¿no?, sino que esto lo ves también en el diálogo cotidiano con la gente, en las charlas que uno habitualmente da en empresas y en instituciones donde piden que logremos esclarecer, aclarar, informar y de algún modo permitir metabolizar para ser más protagonista activo de lo que pasa y menos potencial víctima pasiva, ¿no? Menos estar sentado esperando que llegue y poder tener la capacidad de conocer, saber y a partir de allí tomar las medidas que se puedan para tener dentro de lo posible la mejor protección, porque existen esas medidas. Es verdad que vivimos una pandemia dramática, con mucho temor a que se convierta en algo trágico, por ahora es dramático, y que eso sucede, como muy bien señalaron ustedes, no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero. Si bien es cierto que nuestro país se veía ya de antes y está afectado de una crisis también muy significativa a nivel político y económico, sí, claro, lo cual potencia y todas las variables y las consecuencias que podemos pensar, ¿no? Es cierto que hay restricciones que hay que cumplir, porque la pandemia es una realidad, más allá de que fiestas quieran minimizarla, negarla, más allá de que se pretendan omnipotencias o invulnerabilidades que son más producto del pensamiento mágico que de la verdad, y que a lo único que llevan es a enfermarse. La pandemia es una realidad, las medidas de prudencia, que es una palabra que no hay que olvidarse nunca en este contexto. La palabra prudencia es una virtud que suele olvidarse. Después, si tenés ganas, hablamos un cacho de eso. Me encanta. La prudencia es una herramienta que nos permite poner una distancia mucho más razonable con el peligro. Y algo que no tenemos que olvidar es fomentar una frase que yo acuñé y que la están tomando mucho los medios hace bastante, que es sí al miedo útil, no al pánico inútil. Bien. Esto es muy importante que entre en la cabeza de la gente para no caer ni en negaciones ni en omnipotencias que nos sirven, que son en realidad contraproducentes, ¿no es así? Estamos hablando con José Abadi. Y perdón, una sola cosa, sí, claro, lo de, mi amigo Mauro Viale, quien conocí hace 35 años, nos hemos conocido, y con el que había un puente privado de afecto, confianza y sinceridad. Por lo tanto, lo único que voy a decir, pero quiero decirlo, es el dolor profundo que siento por lo sucedido y lo mucho que quiero a su familia. Totalmente, está bueno esto que decís. José Abadi, licenciado... No, licenciado por ahora no, me tragué 6 años de medicina y 3 de psiquiatría. Doctor José Abadi, que nos está ayudando a pensar todo esto, a charlar. Queremos escucharte a vos también, obviamente, que nos mandes por mail, por redes, todo lo que tengas ganas de saber y de conversar. Acá en la mesa, obviamente, también. La última de mi parte.
siento que hay un mambo muy fuerte atrás de todo esto, que es la incertidumbre. Viste que así como en una época de la humanidad se le daba a la religión y a la explicación religiosa toda la razón de todo, y cualquier duda se satisfacía, Dios lo quiso, Dios lo propuso, Dios lo dijo. De alguna manera en la modernidad esa misma confianza total y plena de resolución de todo lo que está a nuestro alrededor la tenemos con la ciencia y la medicina. Y de golpe la ciencia mundial y la medicina mundial tiene más preguntas que respuestas. Los que siempre nos respondían todo, ahora no tienen mucho para responder. ¿Cómo lidiamos con eso? Qué bien formulado. Es verdad que lo que pretendimos siempre los seres humanos desde el inicio fueron respuestas, ¿no? Si bien lo que nos ayudó a avanzar en el conocimiento y estar más fuerte fueron las preguntas. Pero bueno, las respuestas en un momento fueron dadas por creencias, por rituales religiosos, por una espiritualidad que le otorgó a Dios la última voluntad y por lo tanto el sentido a lo que no le encontrábamos sentido. Luego fue cambiando, es verdad que con la modernidad y el humanismo empezaron otras variables a ocupar ese lugar o a compartirlo, por lo menos la ciencia efectivamente, un cierto acercamiento sociológico o filosófico. Y en la posmodernidad apareció casi la fantasía, que ya no te lo van a formular como un pensamiento real, pero se evidenciaba de el hombre de la razón, que claro, puede llamarlo la ciencia, el pensamiento, puede todo. No preguntamos si falta poco para la inmortalidad, pero nos acercamos cuando decimos, ¿cuándo van a inventar la medicina, la pastilla para los 200 años o para los 300? Es decir, hubo una cierta hiperpositividad, se llama desde una semiología filosófica, que es el horizonte no tiene límites para nosotros. No hay desafío que nuestra razón no pueda derrotar. Bueno, un virus imperceptible, ínfimo, inédito, sorpresivo, traumático, hackea al hombre de la razón y nos pone no en la incertidumbre, que es una palabra que también está, pero tiene una cierta connotación existencial. Nos pone ante la amenaza. Lo que se siente es una amenaza en la cual carecemos de los instrumentos o de las herramientas o de las soluciones para poder acabar con ella. Y eso nos pone en una situación de angustia que se deriva en irritabilidad y lo saben, angustia que se deriva en cuadros panicosos y cuántos que vos preguntás por las consultas, pesimismo. ¿Cuál es el pesimismo? El tobogán que cae a dónde? A la depresión. Y la depresión con todo el concomitante de aplastamiento. Hay un síndrome pandemia, gente, con toda esta cuarentena infinita que hemos, para algunas cosas correctas y otras como salieron, que han tenido lugar, que se llama hartazgo psíquico, agobio físico y falta de sensación de futuro, de porvenir, de mañana. Esto le quita mucho sentido a nuestra vida. El sentido que nosotros tenemos está en gran parte fundada en que estamos alojados en el alma del otro, el otro en la nuestra, y tenemos un proyecto, un mañana. Cuando esto queda vacío, la sensación es una angustia de muerte que se expresa como se expresa la angustia de muerte en el ser humano, porque no sabemos qué es, tenemos que encontrar alguna otra, que es la soledad infinita. ¿Cómo se hace? Es que excelente. ¿Cómo se hace para levantarse a la mañana y convivir, más allá de los cuidados, me encantó la palabra que usaste, prudencia, y convivir con el miedo, por más que uno se cuide? ¿Cómo hacemos para convivir todo el tiempo con ese enemigo invisible que está ahí, al lado tuyo? Es muy bueno. Tenemos que hacer una... vuelvo a la frase anterior, miedo útil. Levantémonos con miedo útil. ¿El miedo útil qué hace? Que nos permite percibir la situación de peligro y en una percepción objetiva nos permite enfrentarlo. El miedo útil, que es un gran aliado de los valientes, ustedes saben que el miedo tiene que ver con la valentía, con el coraje. Los que no tienen miedo son irresponsables, temerarios, peligrosos. El miedo útil nos permite elegir qué podemos hacer. Y no es que no podemos hacer nada. No podemos hacer todo. Mucho menos el todo que anhelábamos antes con nuestro deseo, pero bastante. ¿Y qué tiene que ver con eso? Por favor, no son poca cosa.
distancia social, barbijo e higiene. No ir a reuniones numerosas y estar atentos cuando algo nos ocurre de pedir ayuda. Así como pedir es un verbo privilegiado y enaltece no solamente a quien pide, sino a quien se lo pide, acá hay que estar particularmente sensible a eso. ¿Tenés alguna duda? ¿Te sentís mal? Sea no solamente físicamente, sino también psíquicamente, sensiblemente, emocionalmente, aludí al otro, hablale al otro, el otro está, y aprende a estar más si vos estás. Ustedes no saben lo fuerte que nos ponen los lazos cuando estos son de verdad. Si sabrá nuestro país que son lazos frágiles a nivel comunitario, ¿no? Y pienso en los niños, ¿no? ¿Qué herramientas? Pues nosotros los adultos tenemos más herramientas. Digo, ¿cómo bajamos esto para un chico? Todos los miedos que tienen, esto de que se vuelva a hablar de que quizás se empieza a restringir la presencialidad otra vez. ¿Cómo se baja esto a un niño? Sí. ¿Qué tema, ¿no? Porque eso tiene que ver con la necesidad de no olvidar la importancia de las escuelas como lugar de vida para los Exacto. chicos, porque los socializa, les da sensación de encuentro con el otro, disuelve fantasías de soledad sin los padres, sin los amigos. La socialización tiene que ver con una cosa formativa y la presencia es algo que les permite crecer. Cuando esto no ocurre, vienen todos los trastornos alimentarios, los trastornos del sueño, que los estamos viendo tanto, también por la angustia que se vive inevitablemente en la casa. Por Claro. lo tanto, cuando pensamos en los chicos, pensemos en la familia, pensemos en la presencia de los padres que puedan hablar con ellos, pero en un lenguaje que pueda ser accesible. Y una de las condiciones buenas es tratar de no decírselo desde nuestra angustia. Tratemos de elaborar nuestra propia angustia de padres, bueno, en mi caso de abuelos ya sería, para poder explicarles a los chicos. Porque si vamos muy angustiados, Claro. las palabras pueden ser Perciben. esas, pero la forma no, y la forma también es contenido. La angustia, había una frase muy buena, la gente dice, hay que hablar como adultos. ¿Qué serán, no? ¿Cómo se llama? Había una frase de Simone de Beauvoir, bastante polémica siempre ella, que decía, ¿sabe lo que son los adultos? Le dice un personaje, creo que la segunda mujer, se llamaba así el libro. Lo que es un adulto, le dice un personaje al otro, dice, no, ¿qué? Dice, es un niño engordado por los años. Contame, Nati, qué dice la gente. A ver, compartamos las preocupaciones, las angustias, los miedos de los que nos están escuchando. Dale. @Lía Becha nos escribe por Twitter y dice que a ella le angustia muchísimo repetir tanto en los medios la ocupación y cantidad de camas que quedan. Dice que a ella le angustia mucho eso, que si es necesario. Digamos, espero que no se haya escuchado el soplido en el aire. Se ha escuchado perfectamente y vale. La entiendo y nos pone esto en un tema que alguna vez lo charlamos juntos, digo esto, que es ¿qué es la información de calidad y cantidad útil y cuál es la cantidad y calidad que por exceso de eficiencia se convierte en nociva? Hay que saber, porque si no seríamos cómplices de la negación, del repudio de la realidad, de la minimización tonta. Ahora, tanto eso como la cantidad de muertos por día, por minuto y por hora, todo el santo día, en todos los medios, en cada metro del mundo y del planeta, eso ya no es algo útil, eso aturde, eso confunde, eso angustia. Entonces, o no podés convertir tampoco los canales de televisión en sucursales de sanatorios o de la Facultad de Medicina, ¿no? Quiere decir, da la información útil en calidad y cantidad, pero que tenga una posibilidad de aclarar, esclarecer, ayudar, evitar negaciones y proponer tips también de cómo acercarse más o menos, ¿no? Digamos, si querés que está tan de moda ahora, comer, no comer y la dieta, ni desnutrición ni empacho. Es muy buena. Una dieta esa equilibrada. figura está Muy muy bien. buena. ¿Hay más? Sí, Adriana dice, en mi caso particular estoy más inquieta, más atemorizada, ahora que antes de la primera etapa. Es peor la situación económica, es peor la cantidad de casos y pareciera ser peor la situación hospitalaria. Así que bueno, mucho miedo nos comparten. Eso está bueno, perdón, Nati, Sí. porque quiero traer eso que dice el oyente. Esta sensación de estamos peor que el año pasado, por esto mismo, porque ya hubo una cuarentena larga, ya generó cuestiones económicas, ya pasamos un montón de cosas vinculadas a esto, tipo vacunaciones VIP, la falta de vacuna, esto que decías vos, José, de la sensación de que no hay un futuro prometedor.
o más bien ninguno, pero Eso. en el caso de que haya alguno, ni siquiera es prometedor. Es difícil, ¿no?, plantearlo, pero ¿cómo haces con la sensación de estamos peor? Para cargarse esto al hombrito y seguir con tu laburo, con tu familia, con tus obligaciones. Porque además también tenés que seguir viviendo y tenés que ser feliz y tenés que, como decís vos, tratar de procesar tu angustia para no transmitírsela a tus hijos, pero te tenés que cuidar, pero tampoco tenés que cuidarte tanto como para no salir de... Viste, estamos como... Tal vez el problema es que todo esto nos exige encontrar un equilibrio de todo y finalmente eso es lo más difícil. Tal cual, equilibrio, ¿no? El equilibrio, no olvidemos, es algo dinámico, movedizo, que tenemos que estar atentos, que tenemos que ir digamos, construyéndolo nosotros. Yo le diría que algo que es muy importante. Es cierto que estamos en una situación donde hay una amenaza, donde la enfermedad existe, donde los contagios son muchos y donde los índices de letalidad tenemos mucho miedo que aumenten. Ahora, algo de lo por cual pensás que estás peor, porque antes cuando empezó esto también fue muy, muy serio, es porque la repetición te lleva a pensar de que esto no tiene salida, que esto es simplemente un paso más de los muchos que vendrán y que son infinitos. Entonces, no, esto un día va a terminar. Nosotros tenemos mucho que ver con cuánto vaya a poder ser enfrentada con éxito esta pandemia. Por eso digo la importancia de las restricciones, la importancia de cuidarse y cuidar a otro. Y Dios mediante que lleguen las vacunas, y los testeos, que sean muchos. Entonces, nosotros no somos totalmente ajenos a nuestro destino, por favor. Tenemos bastantes herramientas para poder, y si llegamos a conformar alianzas en términos de lazos, vínculos, dejar de lado enfrentamientos en este momento realmente nocivos, vamos a tener más fuerza todavía, porque si no, creemos que solamente es el azar. No, claro. Es como nosotros lo enfrentamos y sepámoslo. Hay que hacer muchos testeos, así hacen los países que tienen más manejo, y tienen que venir vacunas. Claro. ¿No tiene más? Sí, Patricia, dice, hay mucha incertidumbre, preocupación, al menos por mi parte es así, vive sola con su hijo, nos cuenta que todo le preocupa contagiarse, las consecuencias que puede traer la enfermedad y a la vez lo económico, que es como una carga constante con la que uno sale el día a día, dice, y te preguntas, ¿qué es mejor hacer? Dice que tiene, cuenta que tiene amigas que se contagiaron, sin embargo, a través de cuidarse también se han contagiado. Entonces, ¿qué es lo que vos le recomendás? Yo recomiendo, ella habla de una angustia que por momentos es muy importante, o como si fuera todo una especie de torrente de angustia, y otras son como angustias que parecen como más medidas, pero acumulativas, y la cantidad de angustia acumulativa termina conformando un carácter traumático enorme. Eso es lo que sucede. Cuando hay mucha angustia no podemos pensar bien. Cuando no podemos pensar bien nos aparecen fantasías terroríficas, apocalípticas, catastróficas. Las situaciones del presente se hacen también depositarias de emociones que antes estuvieron ligadas a otras cosas traumáticas que nos pueden haber ocurrido y quedaron residuales esos sentimientos y emociones que también potencian y suman al actual. Y esto es importante. Y digamos, la gente, yo diría eso, salir, no salir, sabemos cuándo, de qué modo y en qué condiciones se puede salir. Tenemos que aceptar la frustración de que ahora viene un periodo en que tendremos que ser enormemente cuidadosos, y una de las cosas que nos puede servir es pensar que no es un cuidado que nos pone en una retracción que para siempre, sino que casi es una estrategia imprescindible para poder dar batalla a esta enfermedad que, como la humanidad demostró otras veces en la historia, vamos a poder superar esta